Hola, Buenas. hola, neutros. Bueno, Pues en el día de hoy seguimos pensando en cómo hacer experimentos nuevos, y nunca mejor dicho. nunca mejor dicho. Y hoy os traemos un experimento relacionado con los pensamientos. Vamos a ver si sale porque no lo hemos probado nunca. Bueno, aquí tenemos una copa de pensamientos que hemos dicho, negativos o positivos. Negativos. A ¿Vale? ver. Tú con un pensamiento negativo no puedes coger como Oli con la copa y darle un trago y bebértelos. Oye, pues están buenos estos pensamientos negativos. Sí, y que desaparezcan esos pensamientos, ¿vale? Esto no se puede hacer con los pensamientos negativos. No podemos eliminar un pensamiento. Es una lástima lo que vamos a hacer con este vino. Vale. Y podemos parar el vídeo y ir a por un vídeo de o por un vino de un euro. Don Simón. Bueno, vamos a hacer experimento, venga. En Digamos teoría, que los pensamientos negativos, ¿vale? No los podemos eliminar de nuestra mente, porque nuestra mente está diseñada para pensar. Entonces no puedes coger así y beberte el pensamiento. No puedes. lo estoy haciendo, ¿eh? Sí, pero porque es una metáfora. Vale. ¿Vale? Sigue hablando. Realmente, Tú sigue hablando. ¿qué es lo que tendríamos que hacer en la vida real? Pues como no podemos eliminar un pensamiento, lo que podemos hacer es poner otro tipo de pensamientos encima, ¿vale? Y esto es igual a que si yo te digo que no pienses en una copa de vino. Si yo te digo que no pienses en una copa de vino, ¿tú qué haces? Pensar en la copa de vino y pensar en la copa de vino y pensar en la copa de vino. No puedes eliminar ese pensamiento, pero si en cambio yo te digo no pienses en una copa de vino y tú dices voy a pensar en una jarra de agua, lo que tú ves es la jarra de agua. Entonces, un pensamiento no se puede eliminar, sino que se pueden poner encima otros pensamientos que te hagan no pensar en el pensamiento anterior. Esto es lo que ocurre, vamos a ver el experimento, porque lo que ocurre es lo que ocurre en nuestra mente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pensamientos negativos y vamos empezando a meter pensamientos positivos, ¿vale? Entonces estamos metiendo pensamientos positivos, ¿vale? ¿Y qué está pasando? Pues que cada vez empezamos a tener un poquito de más claridad en esos pensamientos, ¿verdad? ¿Lo veis, no? Esto es exactamente lo que ocurre en nuestra mente, pero tanto en un sentido como en el otro. Al final ocurre lo que tiene que ocurrir. Si estamos pensando siempre de forma correcta, obtenemos pensamientos correctos. ¿Y cuál es la forma correcta de pensar? Ya lo hemos liado. No lo sé. Bueno, digamos que la forma correcta de pensar sería aquella que te beneficie, que te acerque a donde tú quieras llegar. Podríamos decir que sí. Vale. Entonces, pues bueno, con este experimento lo que queríamos un poco expresar es eso, que ante pensamientos los llamamos negativos, pero nos referimos a pensamientos que pudieran hacerte daño, ¿vale? Que pudieran generarte malestar, preocupación, no se pueden eliminar, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque nuestra mente está diseñada para pensar. Para emitir pensamientos. Tú a tu corazón no le pides que deje de latir, ¿verdad? Uy, no me puedo mover. Ahora. Tú a tu corazón no le pides que deje de latir, ¿verdad? O a tus pulmones que No dejen puedes. de respirar. Nos parecería una locura. Pues a la mente no la podemos pedir que deje de pensar, porque es su función pensar. Y no podemos eliminar los pensamientos. Lo que sí que podemos es poner otros pensamientos, elegir otros pensamientos que nos aporten más. Como habéis visto en el ejemplo. Al fin y al cabo es sencillo. Bien, a nivel... ¿Qué es un pensamiento? Empezamos por ahí. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene un pensamiento? Realmente yo diría lo mismo, así un poquito a pequeña escala, como con el ego, ¿no? Si realmente nos abren, no se van a ver pensamientos. Ahí va, mira, esta aquí ha pensado en la comida. Uy, mira, aquí ha pensado en su padre. Mira, aquí ha pensado... No, te abren la cabeza o donde creamos que están situados los pensamientos y no van a encontrar pensamientos en sí. A día de hoy no, pero están en ello, ¿eh? Claro, ¿qué es lo que pueden encontrar un poco los científicos? Lo que encuentran son zonas que se nos iluminan, claro, tú cuando piensas en algo, cuando tienes un pensamiento, lo que hacen tu cabeza es que se iluminan distintas zonas de tu cerebro. Entonces, los científicos sí están viendo que se ilumina esta parte, hay ya bastantes cosas identificadas
pero lo que está ocurriendo realmente es que a través de las neuronas se está pasando información, ¿vale? ¿Que se ilumina? ¿Qué quieres decir? Se ¿Que iluminan aparece áreas. actividad neuronal en unas zonas? Exactamente, van apareciendo actividades neuronales en una determinada zona del cerebro. Vale. Entonces, bueno, técnicamente no sé cómo funciona. Esto lo podéis buscar en internet, que hay un mogollón de vídeos de cómo funcionan exactamente las neuronas. Tenemos alrededor de 80.000 millones de neuronas. Depende más o menos, depende de quién te dice más o menos. Y cada neurona está conectada con un montón de neuronas a la vez, que son las sinapsis neuronales. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre ellas se está produciendo constantemente cambio de energía, ¿vale? Son milivoltios y se están produciendo. Cuando nosotros emitimos un pensamiento y le estamos emitiendo, que esto yo para mí es lo más importante, cuando estamos emitiendo constantemente un mismo pensamiento, que es, es lo que sucede habitualmente. Nosotros tenemos en torno, depende de la fuente, en torno a 20.000 a 80.000 pensamientos al día. Esto es también importante, pero la mayoría de ellos son repetidos, ¿vale? O sea, no es que tengamos 80.000 pensamientos o 50.000 pensamientos nuevos, sino que repetimos constantemente los mismos, ¿vale? Entonces, eso lo que está... Día tras día. Día tras día. O sea, hoy pienso los mismos que pensaba ayer. El Sí. 80-90% de mis Exactamente. pensamientos son iguales que los que pensaba Son ayer. repetitivos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que estamos haciendo en nuestro cerebro lo que llaman redes neuronales o surcos neuronales, depende de quién lo dice de una manera u otra, que es simplemente que las vías que se generan de neurona a neurona, la conexión cada vez se hace como más fuerte. En vez de haber, por ejemplo, que no es así, una neurona, lo que hay es miles y miles y miles que van generando un camino cada vez más ancho y generan como autovías por donde los pensamientos que tienen más habitualmente circulan con mayor velocidad o con mayor frecuencia, ¿vale? Y esto es muy importante saberlo porque, como habéis visto en el ejemplo, lo que tú estás pensando habitualmente es en lo que te conviertes, por así decirlo. Lo que tienes en la cabeza es lo que empieza a crearse en la realidad. Digamos que igual que al cuerpo le alimentamos con alimentos, y nunca mejor dicho, ¿vale? Y entonces también, pues no, los científicos, los médicos, pues te dicen que cuanta mayor calidad de esos alimentos, mejor. Pues digamos que nuestra mente la alimentamos con nuestros pensamientos. Entonces, cuanto mayor calidad de esos pensamientos, mejor. Sí, pero bueno, la calidad, claro, estamos en qué es calidad, pero bueno, sí, el pensamiento que tú consideras positivo, obviamente, o que generalmente la sociedad considera positivo. Sí, ¿vale? o que a ti te ayuda a donde tú quieres ir, mejorar, a convertirte en quien quieres ser. Claro. O... Por ejemplo, no es lo mismo pensar que mi jefe, como decía la canción de Mojino, mi jefe es un K, a pensar que me encuentro bien en el trabajo. No es lo mismo. Y no hablo de lo que esté ocurriendo en verdad, sino lo que tú piensas, ¿vale? O sea, una cosa es lo que esté pasando en la realidad y otra cosa es lo que tú estás pensando, que no tienen por qué coincidir. Y que bien sabemos que lo que ocurre en la realidad difícilmente podemos saber al 100% qué ocurre. Exactamente. Solamente nos llega una parte, como mostramos en el vídeo de qué es la realidad. ¿Vale? Entonces, Sí. lo primero es de esa realidad, Sí, lo correcto. primero esa realidad no nos llega. Claro, porque tenemos luego nuestros sesgos, nuestras creencias, tal, que son filtros y filtros y filtros y Exacto. filtros, y no nos llega la realidad, nos llega lo que filtrada, la realidad filtrada. Y luego tú decías es qué pensamos acerca de esa realidad, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué pensamos acerca de esa realidad? Que El vinito este me está abriendo o sea, me fluyo mejor, ¿eh? Voy a tener que ver hacer un en todos los poquito de vídeos antes un poquito de vinito y me entona, me deja mejor. Bueno, Ya lo digo. la cuestión es eso, que al final lo que nosotros pensamos nos va a afectar a cómo nos sentimos, ¿vale? La realidad es una que no Sí. sabemos cuál es, ¿vale? Pero, por ejemplo, imagínate, Es que esto vuelve a ser abstracto, es que estos vídeos ya son
son abstractos en general. ¿Cuál ha sido concreto? Claro, ninguno. Esto es muy abstracto y es como siempre, en nuestra opinión, Pero, en nuestra forma de verlo. Porque, Oli, en la tarea introspectiva, en el desarrollo de la mente y en conocernos a nosotros mismos, ¿qué hay de concreto? Nada. Entonces no puede ser un podcast concreto, o sea, no te vamos a enseñar a jugar al fútbol. Vale, venga, pues sigue. ¿Sigues tú o sigo yo? Vale, entonces a lo que iba es que hay una realidad, la que sea, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, un compañero llega y no te da los días muy efusivamente, ¿vale? Entonces tú generas un pensamiento. ¿Este tío? ¿Pero de qué va? Yo todos los días ayudándole y enseñándole cómo tiene que usar el nuevo programa, que es un zoti y no sabe, y encima ni saluda. Anda, que le zurza. Genera ese pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción, que encima es como de que esa persona es un desagradecido hacia ti. Vale, entonces a ti te genera una sensación de malestar, como de tristeza, de decir, joder, con el esfuerzo que he puesto en este tipo y encima él no lo agradece. Y eso te va a generar a su vez un comportamiento, que va a ser el siguiente. Pues ya, cuando vuelva otra vez a pedir ayuda, va a ver con quién se va a encontrar. Y cuando venga, oye, fulanito, ¿te importa ayudarme? Perdona, hoy no tengo un buen día, apáñatelas tú. Por ejemplo. Y entonces eso es una cadena, porque ese comportamiento va a generar otro pensamiento en ti y en él. Sí. Y vuelve a generar otro pensamiento o palabras, porque se pueden expresar los pensamientos, otra emoción y otros comportamientos. Pero veamos el mismo ejemplo. Llega fulanito y hoy no te saludan muy efusivamente. Y tu pensamiento es, joder, llevo un montón de días ayudando a fulanito con el nuevo programa y fulanito normalmente no es así. Es más alegre, es tal. ¿Qué le pasará? Lo mismo tiene algún problema. Bueno, dejas ahí tu pensamiento. ¿Y cuál es tu emoción? Pues bueno, puede ser a lo mejor un poquito de empatía, no hacia él. Joder, pues bueno, pues si yo al final cuando estoy en malos momentos necesito que me ayude, ¿no? Y te genera una empatía, una conexión con él. Y te genera un comportamiento. Cuando vuelve a pedirte ayuda, a lo mejor tú eres más agradable todavía que el último día, porque le has notado que quizás él necesites ayuda ese día, ¿no? Te dices, sí, no te preocupes, ¿cuándo quieres? Ahora, te ayudo ahora mismo, venga, que esto es muy sencillo, lo vas a coger enseguida. Y ese comportamiento genera otra vez otro pensamiento en ti y en él. Y otra vez otra emoción y otro comportamiento. Entonces, fijaros, ante el mismo hecho, que es que fulanito ha venido hoy un día un poco apagado, sin saber por qué, y no se ha saludado tan efusivamente como cualquier día, cómo generemos nuestros pensamientos nos van a cambiar a lo que sentimos y nos va a cambiar a cómo nos comportamos. Y por supuesto, cómo nos comportamos nos va otra vez a retroalimentar en cómo sentimos, cómo pensamos y cómo hablamos a nosotros y al otro que lo recibe. Claro, podemos poner un ejemplo, el de la basura en casa, que ese ejemplo pues es también muy bueno y sobre todo yendo un poco más, porque esto es enfocado a los demás, pero enfocado a ti mismo, que es donde yo destacaría, o a mí me gustaría más hacer hincapié, es en cómo te hablas a ti mismo, que luego entramos en el lenguaje que nosotros utilizamos. El lenguaje que nosotros utilizamos es tremendamente importante, pero ¿de dónde viene? Tú no puedes hablar algo que no has pensado primero. O sea, cuando hablamos, y por ahí lo ponía un amigo nuestro en los comentarios de algún Reels o de algo que habíamos hecho, sí. Que ponía, para mí lo importante son las palabras. Bien, es lo importante, pero ¿de dónde vienen esas palabras? De lo que tú estás pensando. O sea, tú no puedes hablar de un elefante cuando tú no has pensado primero en hablar del elefante. O sea, realmente las palabras salen de lo que tú estás pensando. O sea, que realmente por encima del lenguaje está el pensamiento. Este ejemplo le pusimos en un curso, gente lo conoce y es muy gráfico y muy bueno, como este que acabamos de poner. Si tú al final, en tu casa, por ejemplo, comes y vas echando en el salón los restos de comida que tú echas, tú lavas tus platos, pero los restos de comida los dejas en un rincón en el salón, al cabo de unos días estás creando un ecosistema, ¿vale? Porque todos lo sabéis, si tienes restos de comida empiezan a aparecer larvas, empiezan a aparecer bichitos, mohos, lo que sea, y has creado, con esos restos de comida has creado un ecosistema. Ese ecosistema puede acabar haciéndote daño a ti, porque esos bichitos o lo que se genere está generando una atmósfera que puede ser incompatible con tu propio ecosistema, ¿vale? Eso podemos estar generando dentro de nuestra cabeza. Si yo empiezo nada más que con la retahíla de pensamiento de que no valgo para esto, soy un zote,
soy no sé qué, es que esto, aquí, para esto que no es lo mío. es muy difícil. Si yo empiezo así, ¿qué estoy generando dentro? Estoy generando un ecosistema negativo dentro de mi ecosistema. Porque lo que estás generando son emociones también negativas que te va a impedir que actúes como tú quieras frente a ese reto. Te estás retroalimentando negativamente. Y volvemos un poco, porque hay veces que los coaches, antes de salir al escenario, se dicen frases positivas. Esto ya lo he dicho también, ¿no? Esto ya lo he dicho, pero es lo mismo. Lo dijimos con sí, otro repetimos otro mucho contenido porque realmente es como se te queda, repetición. Y porque todo es lo mismo. Sí. ¿Por qué se dicen, por ejemplo, afirmaciones positivas? Yo puedo, el público quiere escucharme, les voy a ayudar, esta charla va a ser impresionante, venga. ¿Por qué? Porque tú diciéndote estas palabras generas esa emoción, que te generas las ganas de salir, las ganas de comerte ese escenario. Y entonces tu comportamiento, ¿cómo tú te comportas? Pues tú te comportas, joder, pues como que has crecido, ¿no? Como que... En cambio, si antes de salir al escenario tú te dices, ay, cuánta gente, ay, qué nervioso me pongo, ay, madrecita, yo no puedo hacer esto, ay, pues casi que empiezas a hiperventilar. ¿Y cómo sales al escenario? ¿Cómo te comportas? Pues te comportas muy diferentemente a como te hubiera gustado comportarte. Esto a nivel técnico, que no tengo ni idea, pero sí que verá que lo que haces es que tú estás generando con esas emociones o esa forma de funcionar, estás generando una serie de neuropéptidos que activan unos receptores en las neuronas, que depende de qué neuropéptido le llega, se activa de una manera o se activa de otra. Entonces pasa la energía de una manera o de otra. Es algo así, complicado. Pero al final es eso, si tú te retroalimentas con algo positivo, tú generas una serie de químicos en tu cuerpo beneficiosos para tu ecosistema, para ti. Y al contrario, si tú generas pensamientos de frustración, de tal, lo que estás generando son químicos que te llevan te llevan a entrar en esa zona que llamamos depresión, por así decirlo, llevándolo al extremo, ¿vale? Y por eso hacen hincapié en cómo es de importante de cuidar lo que tenemos aquí dentro. ¿Vale? Es lo más importante. La verdad es que este vídeo lo tomamos un poco así de tal, pero es que es de lo más importante que se entienda o que lo sepamos explicar bien. Mira, Margarita Pasos dice lo siguiente: esto es tu habitación secreta y tú tienes que cuidarla. Y aquello que no te guste que esté ahí, súbele el alquiler, súbele la renta. ¿Para qué? Para que no pueda pagarla y se vaya. Es otro ejemplo muy ¿Vale? bueno, ¿sí? Eso es muy bueno. Dice, esto es tu habitación sagrada. ¿Vale? Lo que tenemos aquí es tu habitación sagrada. Aquello que no te gusta, ¿por qué lo mantienes? Súbele la renta y que se vaya. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Si tú vives en un piso de alquiler o en una hipoteca y te lo multiplican por 4, pues a lo mejor tienes que buscar otro piso porque no puedes pagarlo. Pues esto es igual, ¿vale? Y cómo, vale, y diréis, vale, Elena, pero esto está muy guay, pero ¿esto cómo lo hago yo? Pues lo hacemos con el ejemplo de la jarra. Porque si yo te digo, piensa en un mono, ¿en qué vas a pensar? En un mono. Si te digo, por lo que más quieras, no pienses en un mono, no pienses en un mono, no pienses en un mono, ¿qué va a ocurrir? Que vas a pensar más aún. Exacto. Porque los pensamientos suman o se multiplican, no restan. Tú no puedes quitarlos, no puedes beberte la copa de vino. Pero sí que puedes echarle... Sí, puedes. Lo he hecho. No, sí en la copa, metafóricamente, no en el pensamiento. No en el pensamiento. Pero ¿qué puedes hacer? Puedes llenar esa copa de otros pensamientos hasta que los que no te gustan salgan. Que eso es lo que sería subirle el alquiler a tus pensamientos que no te gustan. Vale. Entonces, realmente... Me ha gustado esa. Sí, subir el alquiler a los pensamientos que no te gustan. Esa es buena. Claro, realmente vas a decir, ya, pero es que estar todo el rato pensando que pienso es complicado, ¿no? Sí, exactamente, esa es muy buena. Esto, como hay todo, técnicas de anclaje y cosas así. Y como todo lo que vamos diciendo en este podcast se consigue con consciencia. Sí. ¿Vale? Porque cuando tú comienzas a ser consciente de lo que piensas, es como cuando un bebé se descubre los pies. ¿Qué le ocurre? Que ves a niños que van ahí todo el día así, agarrándose a los pies, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Él ya tenía los pies desde siempre, pero se los descubre y se los coge. Entonces, parece como que él es sus pies, pero no, él no es sus pies.
sus pies son parte de él, pero él no es sus pies. Entonces, cuando tú te comienzas a dar cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Porque si tú les puedes ver, igual que tú ves tu pie, no eres tus pensamientos. Pero tú vas a decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo no pienso? No. Sí, Tus pensamientos está son bueno. parte de ti. Sí. Igual que lo son tus pies, o tus manos, o tu corazón, o tu hígado. Sí, tu cuerpo ¿Vale? es parte de ti, es todo un Pero un tú ecosistema. no eres únicamente tu pulmón, Exactamente. o tu corazón, Ni tu no, dedo. ni tu dedo, ¿vale? Entonces, con los pensamientos es igual. No somos nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son parte de nosotros. Entonces, el primer paso para todo esto es ser consciente de lo que pensamos. Ser consciente de lo que pensamos es complicado, no nos vamos a engañar. Y lo hemos dicho en más vídeos. Y requiere un final- ejercicio de conciencia. Entonces siempre os invitamos a empezar por lo siguiente. Cuando yo estoy en rumiación con un tema negativo, que lo que supondría con la copa de vino es me bebo una copa, me bebo otra copa, y me bebo otra copa, y me bebo otra copa, llega un momento que tienes que decir, paro de beber. Sí, ¿cómo te das cuenta de eso? Pues te das cuenta poco a poco. Primero ejercitando con 5 minutitos al día, o 1 o 30 segundos. Si es que da igual, la cuestión es que empieces poquito a poquito, un poquito cada día. Entonces, cuando tú paras un poquito cada día a hacer esto, cada vez poco a poco lo vas haciendo ¿A hacer mejor. qué? A darte cuenta de qué piensas. Exacto. Eso es. Tienes que sentarte quietecito. Y cierra los ojos para que no haya estímulo visual y Pero, si puedes ponerte tapones o poder ponerte una música Tampoco hace relajante, falta que sea tan preparado. O sea, tú siempre... 5 minutos. Sí, pero Déjame que lo me- puedes hacer preparado, sí, y puedes ponerte a meditar, que meditar ayuda. que no habla de meditación para que no haya Claro, conflictos. pero tú también a lo mejor puedes estar haciendo la comida y decir, ahí va, si estoy pensando en que esa tarde tengo que ir a hacer este recado, o te puedes estar duchando y puedes decir, ostras, si es que estoy pensando en... Sí, Vale, hacer el no- ejercicio de, no- de darte cuenta de que estás pensando a lo largo del día. Porque cuando Vale. hacemos cosas automáticas, solemos pensar en otras cosas. Claro. Y el claro ejemplo es conducir. Es que si tú vas conduciendo al trabajo o a por los niños o a la actividad que tengas que hacer y te das cuenta de qué piensas, ya estás ejercitando esto. Por eso te decía que no hace, o sea, que si tú decides comenzar a meditar, perfecto. O sea, para nosotros chapó. Pero sí, para puedes comenzar, empezar- puedes empezar con muy pequeñas cosas. Sí, con muy Cuando pequeñas te vas a la cama, ¿qué ocurre? Que un montón de pensamientos empiezan a venir a tu cabeza. Date cuenta de esos pensamientos. De uno, de dos, no de Sí, más. exactamente. O incluso dirígelos. Dirige esos pensamientos. Dices, va, pues voy a pensar ahora en esto. Claro. Dirige tú tus pensamientos. Al fin y al cabo, en muchos vídeos hablamos de los efectos de la meditación. Vale, de acuerdo. Que cada uno haga lo que le dé la gana, obviamente. Y porque A nosotros nos viene bien, pero... no todo es para todos y no todo es No, para no, todos no, no. ahora. Y exactamente, y la meditación muchas veces cuando estás en una vida muy estresante es todo lo contrario, es perjudicial. Sí, O sea, sí. que realmente no es... Yo empezaría en esos momentos que tenemos automáticos, que puede ser la ducha, que puede ser cuando estamos cocinando, que puede ser cuando estamos conduciendo. Yo empezaría en eso, o antes de dormir, empezaría en esos momentos automáticos a darte cuenta de qué piensas, ¿vale? Y luego el siguiente paso sería, cuando yo ya me he emborrachado de cierto pensamiento, intentar cortar y pensar en otra cosa. Y recordar, no podemos parar y eliminarlo. No, Podemos pensar es- en otra cosa. Tener en cuenta que, claro, si volvemos a lo de las autovías, si tú haces el símil, realmente si tú ya tienes una forma de pensar de una determinada manera, lo que tienes construido es una autovía en tu cerebro, ¿vale? Entonces, tú ahora mismo tienes que cortar esa autovía y tú no puedes cortar la autovía. Porque la gente se te echa encima y se crean conflictos y se crea un altercado, se empiezan a quemar cosas y Esto tal. es como en Madrid, ¿vale? Entonces- Tú puedes hacer un corte, pero unas obras puntual, pero no puedes tener una Tienes que ir cortando, autovía pues, cortándola todo tienes el día. no 4 puedes- carriles, ¿no? Pues tienes 4 carriles, pues vas cortando poco a poco, vas cortando un carril, luego otro carril, pero desviándolo, no cortándolo. Evidentemente tienes que desviarlo. ¿Cómo? Pues si pienso de una determinada manera, empiezo a pensar de otra diferente, empiezo a pasar circulación
a otra lo que carretera. viene siendo ir por la vía de servicio. Por ejemplo, sí, es un buen ejemplo. Y eso se hace pues con esas pequeñas cositas que dice Elena. Empiezas a darte cuenta pues, cuando estás cocinando o en el trabajo en determinado momento que estás solo con tu tal, pues darte cuenta que estás pensando, o darte cuenta qué está haciendo tu mano, o darte cuenta que, no sé, cosas así, cómo es sintiendo la silla donde estás sentado, en un momento determinado, o sea, 30 segundos. ¿Cómo? Anda, ¿qué siento? ¿Qué siento en mi espalda? ¿Qué siento en mi trasero? En las piernas? ¿Qué siento en los pies? Estos zapatillas son cómodos, no sé qué. Todas esas cositas te van llevando poquito a poco al control de tu forma de pensar. Muy poquito a poco, pero vas ganándole terreno. Y es que al final hay que destacar eso. Nuestros pensamientos son nuestro alimento. Y cuando tú estés pensando en algo negativo, te estás emborrachando de eso negativo. Y otra cosa muy importante. Si te das cuenta, cuando tú hablas, si te das cuenta de lo que estás diciendo, ya lo flipas. Si tú te estás dando cuenta de cómo estás hablando a un compañero o a tu pareja, si tú llegas a darte cuenta de eso, aunque no te des cuenta del pensamiento, eso ya es una alarma de decir, leche, ¿cómo estoy pensando? Aquí hay que decir que al principio siempre te das cuenta a posteriori. Sí, obviamente. ¿Vale? Tú sueltas tus maravillas por tu boca y después dices, ups, me he pasado, ¿no? O sea, ahí está, luego está... Pero bueno, el darte cuenta es el primer paso de cualquier cambio. Y que luego ahí cuando tú empiezas a hablar y tal, tú ahí estás... te has dado cuenta de eso, ups, la he liado. Ahí ya entra el ego, es decir, la conversación con tu ego. Oye, ego, quédate un poquito atrás, porfa, porque voy a intentar arreglar esto porque la hemos liado y hay que arreglarlo. Esa luego la conversación de... ¿cómo era? Ranifante con Renete, ¿vale? Que es de otro vídeo que tenemos, que es la conversación de tu conciencia con tu ego. Es decir, oye, vamos a controlar esto, porque si tú no te das cuenta de eso que has dicho, entra el ego ahí a machete con todas las armas y bum, 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 y ahí se lía. ¿Vale? Sí, y eso acaba, pues, a lo mejor en secuestro emocional o algo así. O acabas no hablándote durante X días con tu pareja o con tu compañero de trabajo o con tu madre o con lo que sea, cuando a lo mejor simplemente tenías que ver ese acto de decir... Haber frenado un poquito para no chocarte de golpe. Exactamente. ¿Vale? Decir, haber frenado un poquito, que luego hay que llevar el coche al taller y... Claro, tú ya lo has dicho, pero en el momento que lo has dicho, le dices al ego, oye, socio, aguántate ahí en la parte trasera que voy a ver si... Voy a hacer aquí unos arreglitos. Y dices, oye, perdona, que tengo un día lo que sea. Y el ego te dice, no, que vas a ir sin mí. No, no te vas, sí. Tú le dices, solo esta vez, un poquito. Que no, déjame a mí, que yo entro. Y así vas con el ego en la espalda, intentándole que no, dale, que no soy dale, lo que todo dice. porro, dale. Sí. No sé si el resto del mundo se ríe con el ego tanto como nosotros. Sí, no sé si se entiende esto, pero es que es súper... Cuando empiezas a entenderlo, empiezas a controlarlo y tal, es que te ves, o sea, tú te ves en una conversación con nosotros, nos vemos en una conversación y nos imaginamos y nos vemos ahí como... Vale, tranquilo. Y también mola mucho cuando de repente ves que el otro está hablando su ego y que dice... Pero, tío, ¿qué estás diciendo? Esta paranoia que te has montado tú solo y ves como el ego del otro le ha tomado el control, está ahí deambulando hacia donde le da la gana y tú dices como, me voy a apartar que este ranifante me va a llevar por delante. Entonces dices, me aparto como pueda y que... Y eso en unos determinados casos, cuando eres consciente, pero cuando eres ego contra ego, está tu ego recibiendo las palabras dos ranifantes ahí. Claro, y está tu ego, y tú, manteniendo un poco de conciencia, estás ahí, aguantando a tu ego y el ego, déjame que voy, déjame, ¿sabes? Sí, Mola. Bueno, esto es curioso. Pero bueno, volvamos al tema que nos traía en Jugueteamos cuestión. con esto. Volvamos al tema que nos traía en cuestión, que eran los pensamientos. Sí, vale. bueno. Al final... No estábamos hablando de eso. Sí. Pero al final los pensamientos te llegan a disparar el ego o a poner a trabajar a tu conciencia. Claro, es que podemos poner el ejemplo del iceberg, ¿vale?
Hay quien pone el ejemplo del iceberg, que bueno, es que Sí, se utiliza mucho. he visto un montón de vídeos donde dicen iceberg, pero hablamos de nuestro iceberg de toda la vida, ¿vale? Sí, vale, verdad. El iceberg en español, el iceberg en el resto del mundo. No sé, esto es como lo de wifi y wifi, ¿no? Pues Sí. igual. Entonces, realmente si estás visualizando una imagen de un iceberg, pues veríamos la parte de arriba del iceberg, que es lo que realmente vemos cuando vamos en el barco, ¿vale? Y eso sería como nuestro cuerpo. Pero ¿qué ocurre con los icebergs? Que debajo del agua son mucho más grandes y engañan, ¿no? Y si no, que se lo digan al Titanic, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es esa parte de debajo del agua? Eso sería nuestra mente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una relación cuerpo y mente muy potente. Y el problema es que hay veces que vemos solamente lo que está fuera, la superficie, vemos solamente nuestro cuerpo. Pero cuando comenzamos a hacerle caso a nuestra mente y a un poquito a controlar estas cosas, a ser consciente, a darte cuenta en qué piensas, en cómo hablas, en qué estás sintiendo, realmente lo que estás haciendo es coger, pues digamos, todo, o ir cogiendo poco a poco el poder que tiene esa mente, que realmente es muy superior al que tiene el cuerpo, ¿vale? Sí. Entonces aquí... Bueno, no sé si es superior. Siempre en el ejemplo que ponen del iceberg, que esto no me lo he inventado yo, lo hemos visto en un montón de vídeos, siempre lo que hay por debajo es mucho mayor mucho que mayor. lo que se ve por encima. Pero el problema es que no podemos controlarlo, no tenemos capacidad de controlarlo. El problema es que no nos hemos capacitado en ello. No nos el hemos problema es que no capacitado en nos ello, hemos exacto. entrenado. Eso es. ¿vale? Eso es lo que me faltaba. Yo creo que el problema es que no lo hemos entrenado, que realmente durante un montón de cursos de escolarización pues nos enseñan a escribir, a leer, lengua, matemáticas, conocimiento del medio, un montón de cosas y un montón de fechas y cosas a memorizar que son fantásticas, pero ¿quién nos ha enseñado a relacionarnos con nosotros mismos y con nuestra mente? De hecho, del cuerpo nos Yo no lo he enseñan, aprendido. nos enseñan poco, pero bueno, al menos hay educación física, Sí, ¿vale? Entonces, sí, pero no está enfocada a conocer tu cuerpo, sino a realizar una actividad, al resultado, Sí, al resultado en vez de un proceso. Pero bueno, entonces el ser consciente de nuestros pensamientos pues nos va a hacer ejercitar la mente y realmente que vayamos un poco fortaleciendo esta parte del iceberg que está por debajo del agua, ¿vale? Entonces esto sí que me gustaría que quedase claro porque es muy importante. Lo que pensamos y cómo hablamos, ya lo comenté al principio del vídeo, pero quiero hacer hincapié. Lo que pensamos y cómo hablamos, ¿vale? Tiene mucha relación con lo que sentimos, ¿vale? Cómo tú piensas te va a llevar a lo que sientes, ¿vale? Hablábamos del ejemplo del compañero de trabajo. Sí. Si te ha venido por la mañana sin saludar y tú dices, ¿cómo pienso? Joder, este tío que borde, pues llevo una semana ayudándole y encima me contesta así, pues que le ayude su madre. O dices, joder, llevo una semana ayudándole y él no es así, ¿qué le ha pasado? A lo mejor es que tiene problemas en casa, voy a echarle una mano. Cómo tú piensas influye a cómo tú sientes. Porque si tú sientes que el tipo es un desagradecido y que no te quiere saludar a ti porque le caes mal, tu emoción que sientes es de tristeza, de enfado hacia esa persona. Y en cambio, si tú al final lo que piensas es que esa persona puede tener un problema en casa y que todos cuando tenemos problemas en casa, por enfermedades, por familiares, por lo que sea, realmente nos encontramos mal y necesitamos ayuda y estamos bastante más irascibles con todo, porque es así. Si tú piensas eso, ¿qué emoción vas a generar? Pues seguramente generes compasión, empatía, ¿vale? ¿Y cómo tú te vas a comportar? Pues te vas a comportar también muy diferente con esa persona. Pero es que todo está relacionado, porque tus comportamientos también influyen a cómo tú sientes. Tú hay un compañero con el que a lo mejor no te llevas bien del todo, pero te gustaría llevarte mejor. Y tú dices, vale, voy a empezar por el comportamiento. Y yo todos los días le voy a saludar con unos buenos días y ¿cómo estás? Y no voy a pensar si me apetece o sentir si me apetece o no, pero voy a cambiar el comportamiento. Cuando tú empiezas cambiando el comportamiento, generalmente lo que cambias también es la emoción, porque tú dices, bueno, yo al menos doy lo mejor de mí. Y yo a este tipo le digo, hola, buenos días, Pepito, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal ha ido hoy el día? Tal. Bueno, algo cordial. Entonces tú al menos te sientes bien contigo mismo de lo que tú estás haciendo. Porque tú sabes que si tú no puedes trabajar con esa persona, no va a depender de ti, porque tú has puesto lo que hay en lo que tú estás poniendo de tu parte. ¿Y qué pensamientos vas a generar? Pues vas a generar pensamientos de decir, bueno, pues yo lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí. ¿Vale? Son pensamientos positivos. Entonces, la cuestión es que cualquier elemento de esta cadena influye a los otros.
bien, podemos empezar por los pensamientos, podemos empezar por los comportamientos o podemos empezar por las emociones. Sí, se retroalimenta una cosa a la otra. O sea, realmente da igual en el Claro. punto donde pinches, que está Exacto. todo conectado de la misma... hay veces- es bidireccional. Hay veces que es muy complicado controlar una emoción. Por eso he empezado por los pensamientos o por los comportamientos. Porque controlar una emoción es terriblemente complicado, a mí me lo parece más. Porque si te dan una mala noticia de Sí, que sí. alguien a quien tú quieres ha fallecido, de que alguien a quien tú quieres ha tenido un accidente, es inevitable que tú te sientas mal. Sí. Y no puedes cambiar esa emoción, ¿vale? Pero lo que sí que puedes cambiar es cómo tú te comportas o cómo tú piensas. Por eso Claro, y me la he ido un emoción la poquito... puedes tener dentro, sí. pero Bueno, las emociones hay que expresarlas muchas veces. sí, O sea, generalmente pero, hay que expresarlas. pero por ejemplo, cómo tú piensas te puede ayudar a que te sientas mejor. El Sí. hecho es el que hay. Sí, el hecho no le ¿Vale? puedes cambiar, que es siempre lo mismo. Por ejemplo, fallece una persona a la que tú aprecias mucho, una persona cercana. Tú no puedes cambiar ese hecho. Y No. va a hacer falta tu momento de duelo, ¿vale? Claro. Pero, por ejemplo, cómo tú pienses te puede ayudar a sentirte mejor. A decir, mira, es que yo al menos he disfrutado con esta persona. Ha sido mi amigo, ha sido mi amiga, hemos disfrutado un montón juntos, hemos tenido buenas vivencias. Y al final, ¿tú cómo te sientes? Te sientes bien de al menos de ese tiempo disfrutado con esa persona. ¿Que te gustaría que estuviese aquí? Sí. ¿Puedes cambiarlo? No. ¿Vale? No quita que tengas tus momentos tristes, ¿vale? Siempre hablamos de después de un duelo. Entonces, es un poco como muy importante. Los pensamientos, digamos, que comienzan una cadena de reacción de cosas. Sí. Entonces, es muy importante cómo pensamos y cómo nos Claro, hablamos. pero no sé yo si empiezan o simplemente es todo, es toda una rueda, ¿vale? O sea, Sí, exacto. He dicho empiezan, pero pueden ser es- finalizan. exactamente, o están Sí. en el medio, o sea, al Sí, final es una rueda. exactamente, es como una rotonda. Sí, ¿vale? exactamente, da igual por donde inicias, que siempre es el mismo Sí. punto. Eh, Estás en un Lo sitio o en otro, único pero que siempre ocurre parte que lo mismo. cuando tú quieres, ¿por qué los pensamientos son terriblemente tan potentes? Porque cuando tú quieres lograr un objetivo o unos resultados, ¿vale? Esos resultados, ¿en base a qué se logran? Se logran en base a tus comportamientos. ¿Y a quién le ha influenciado tus comportamientos? Pues tus comportamientos se han visto influenciados por las emociones. ¿Y quién ha influenciado a las emociones? A las emociones las han influenciado los pensamientos y las palabras de cómo nos hablamos. ¿Vale? Entonces, empiezo por los pensamientos porque al final, cuando tenemos un objetivo o una meta o un resultado que queremos lograr, eso se ve con nuestros comportamientos, ¿vale? Pero bueno, al final está todo interrelacionado, porque tú seguramente cuando logres una meta de algo que te habías propuesto, o cuando apruebas un examen, o cuando pasas un test, algo que tú te habías propuesto, ¿qué suele ocurrir? Que te hablas mejor también a ti mismo. Claro. Aparte de que tú generas una emoción y una alegría, venga, lo ves, y es que yo sabía que podía, es que cómo me quiero, qué bien que he logrado esto, ¿vale? Entonces está todo interrelacionado. Entonces es muy importante que nos paremos en cualquier punto e intentemos Es lo que has dicho, cambiar. es el tema de intentar darte cuenta. Me da igual que lo hagas con meditación, me da igual que lo hagas con ciertas herramientas como el Theta Healing, que te pueden ayudar también, o como pues esto ya en los profesionales, el MDR, o hay muchas herramientas que lo que buscan es ir dirigiendo tus pensamientos o no eliminando, sino tapando ciertas formas de... descargando carga emocional de tus Por ejemplo, pensamientos. de ciertos pensamientos, pero al final es eso. Otro ejemplo que me gusta a mí mucho, que lo oí en un vídeo de no sé de quién, igual, que por ejemplo en el trabajo, porque estos vídeos también los enfocamos mucho al ambiente laboral. ¿Pero por qué? Porque pasamos muchas horas del día en nuestro exactamente. trabajo. Entonces, que una vez te lo dije a ti, digo, cuando llegues a casa, o sea, tú al final cuando sales de casa llevas tu mochila. Aquí en tu cabeza, pero imagínate que llevas una mochila con unos pensamientos. Sales de tu casa al trabajo. Coño, pues deja la mochila en la puerta de tu casa. Y te vas al trabajo sin mochila, sin tus pensamientos. Llegas al trabajo y coges la mochila de tu puesto de trabajo y te la pones. ¿Vale? Y cuando llegas a casa, igual, tú has dejado la mochila de tus pensamientos del trabajo en el trabajo, y cuando llegas a casa te pones la mochila de los pensamientos de tu vida Y en el familiar. viaje estás en el limbo. Sí, y muchas veces estás en el limbo en el viaje. Muchas veces me he pasado la salida. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Ay, pero si tenía que ir a este otro sitio! Sí, también pasa. Lo que pasa es que a mí eso me resulta tremendamente complicado.
a mí me resulta muy complicado hacer esa separación. Bueno, ahí, claro, Hay porque gente cada que uno, más y hay que gente menos. que le es más fácil hacer esa separación. De Sí. hecho, hay gente que ya, esto no lo he hablado solo contigo, esto lo he hablado con más gente y lo está haciendo. O sea, tú, Sí, por ejemplo, sí, no llegas quita. a una persona y llega el fin de semana, no habla de trabajo, directamente. No, Sí. porque no tiene esa mochila, no sabe lo que... Hasta el A ver, lunes no hay... A ver, yo creo que también hay veces que depende de las preocupaciones que tú tengas en ese momento. Porque cuando tú tienes... estás hablando de un caso normal, ¿no? Estoy hablando de un caso normal. Pero, por Si ejemplo, eres un CEO de una compañía de tal, pues tu vida... Pero bueno, yo soy autónomo y yo no puedo hacer esa descarga Sí. de mochila tampoco. Claro, y yo me refiero a que también cuando tú tienes en casa un problema me refiero a que tienes a alguien enfermo en el hospital, tienes que estar yendo al hospital todos los días, lo que esto conlleva, la preocupación por Sí, las pero, pruebas que le están haciendo. ya- Tú, por ejemplo, llegas al trabajo y es que- muy difícil de quitarte esa preocupación que tú tienes. Sí, pero no te ayuda tampoco esa preocupación que tú tienes. No ya, pero es que la mochila del trabajo en casa no ayuda en absoluto, pero no quita que no te la puedas quitar. Yo no estoy Claro, hablando pero, de que ayude o no ayude, yo estoy hablando de cómo de difícil es Es hacer hacer esto. en ciertos Claro, casos, pero... sí vamos que- a ver, pero en... Un segundo, sí que es verdad que hay veces cuando tú tienes un problema, pues bueno, un familiar que está enfermo, que está en los hospitales, que está con pruebas, y llegas al trabajo y sigues preocupado por eso, sí que es verdad que hay veces que el hecho de trabajar y de distraerte de ese problema te ayuda. O que algún otro compañero te cuente otra cosa que ha ocurrido, lo que sea. Claro. Pues sí que es verdad que hay veces que dices, joder, pues qué buen ratito hemos pasado, aunque hayan sido haciendo cosas del trabajo, que yo he podido quitarme un rato de esa Claro, preocupación. pero tampoco es lo habitual. O sea, realmente tu vida No, no es no son siempre problemas, tener- problemas, Por problemas, eso, entonces sí. tú generalmente tú puedes quitarte una mochila y ponerte la otra. Generalmente. Sí. En casos concretos determinados hay una enfermedad o no sé qué, pero no es lo habitual. Podemos preguntar aquí a nuestros neutros cómo les es de fácil o de difícil quitarse Quitarse esta la mochila, la del Realmente, trabajo cuando sí. llegas a casa y la del a casa mí, al a mí trabajo. esto me interesa bastante porque yo es una tarea que tengo pendiente, la verdad, creo que la he dejado ahí pendiente y la sigo teniendo pendiente. Sí, yo soy así. Yo siendo autónomo, que en teoría no corto, porque los autónomos pues no podemos cortar, es lo que hay. Y sin embargo sí que lo he logrado. O sea, realmente hace tiempo que lo... Este cambio de mochilas tú lo has llevado siempre mucho mejor que yo. Siempre no. Bueno, Siempre mucho tiempo. en los últimos años tú lo has llevado mejor que yo, ¿vale? Sí. A mí es algo que me cuesta, porque yo me involucro mucho en todo y doy 100% todo el rato, entonces me agoto enseguida, también puede ser, ¿no? O sea, me consume, me coge mucha energía. Entonces yo sí que... Hubo un tiempo que lo lograste, ¿eh? Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que luego se te fue otra vez. Pero hubo un tiempo que lo llevabas bastante bien. Sí, bueno, a lo mejor también porque digamos que ya controlaba parte del trabajo que estaba haciendo. No, porque yo creo que a mí... Yo sé que llegaste a controlarlo. Sí. Luego perdiste el control, vale, sí, pero llegaste a controlarlo. Claro, puede ser también por lo que te digo, ¿no? Porque hay veces que la preocupación de fuera la de casa es tan fuerte que te la llevas al trabajo. Pues hay veces en el trabajo que cuando tienes épocas más tranquilas, que no tienes tantas preocupaciones, que el equipo funciona bien, que estás logrando objetivos, pues hay veces que no te lo llevas a casa porque más o menos está todo controlado. Entonces quizás cuando te lo llevas es cuando se descontrola un poco. Cuando toca hacer cosas nuevas, cuando... Puede Sí, ser. también puede ser. Yo Pero creo bueno, que va un poco por ahí, pero bueno. También esto es una evolución. O sea, Sí. tú, por ejemplo, en las fases evolutivas, tú no creces exponencialmente directamente para arriba, sino que haces dientes de sierra De en tu sierra, está evolución. claro, sí. Entonces, tú ahora mismo pues estabas... o sea, tú y yo estamos en dientes de sierra. O sea, de repente te ves muy bien y de repente caes. Y también Y bueno. depende del trabajo y la responsabilidad que tengas, porque por ejemplo en tu caso de autónomo es más difícil, ¿por qué? Porque tú tienes el 100% de la responsabilidad en tu trabajo. Sí. Entonces hay veces que sí que es verdad que cuando haces un trabajo sencillo, por así decirlo, en el que al final a lo mejor tienes un supervisor o pues bueno, sí que es verdad que a lo mejor no tienes la necesidad de llevártelo a casa, porque Ya. no tienes esas preocupaciones. Pero bueno, a lo que íbamos. Neutros, contadnos porfa que si para vosotros es sencillo o no, y si sois capaces de dejar esa mochila del trabajo a las puertas del trabajo y esa mochila de casa en la puerta de casa. ¿Vale? Tachan. Porque, bueno, a mí me parece complicado, realmente me
me encantaría que fuerais capaces de hacerlo, y creo que hay mucha gente que es capaz de hacerlo. Entonces, pues bueno, por saber un poco... Bueno, esperemos que este capítulo lo entendáis, porque para nosotros es de los más importantes. Eso lo decimos en todos los capítulos. ¿Sí? No lo sé, eso la verdad. Bueno, pues bueno. Hasta la próxima. Sí. No, podemos decir la frase para terminar, como es la de, que la repiten todos los neurocientíficos, la de Ramón y Cajal, que seas el escultor de tu... O sea, cualquier persona, sí, esto era de Ramón y Cajal, que era don Ramón y Cajal, que era un... Pues el primer neurocientífico, por así decirlo. Sí, pero que de hace 100 años o más. Ya ese hombre, que no sabía nada de lo que se sabe hoy, ya ese hombre decía, cada persona, si se lo propone, que es la parte fundamental de la frase, cada persona, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Sí. Creo que era así. Sí. Vale, bueno. Bueno, neutros. Y si no, buscarlo en internet, no lo sé si es así o no. Bueno, neutros, pues esperamos que os haya gustado este podcast. Como siempre, si os ha gustado, compártelo con un like. Y si no te has suscrito todavía, es un buen momento para hacerlo, ¿vale? Sí, nos ayudas. Nos ayudaría a saber Bueno, y ayudarías a más gente. A nosotros vamos a seguir haciéndolo. Nos ayudes o no. Sí, pero también es interesante saber cuánta gente está al otro lado, cuánta gente nos ve, de dónde, de qué países, Sí, molaría. Es bastante interesante. Y molaría saber si realmente os sirve para algo o no. Eso sí que me molaría, porque dice, joder, no sabemos si esto ayuda o no. Sí. Bueno. Pero bueno, pues eso, neutros. Que paséis un fantástico neutro día. Y nada, pues nos vemos en el próximo. Chao.